Listos. Entonces, ¿ves mi escritorio, Alberto? Sí, perfecto. Listos. Entonces me presento, mi nombre es Andrei Garzón, soy especialista en SQL Server desde ya hace más de 3 años. Y mi información de contacto está acá en la pantalla, andrei.garzon@outlook, mi Twitter Andrei Garzón, y el link de YouTube de nuestra comunidad, YouTube Comunidad Intermeso. En esta sesión vamos a hablar de las novedades en inteligencia de negocios con SQL Server 2012 y la agenda de la sesión, ¿cuál es? Vamos a hablar un poquitico primero de qué es inteligencia de negocios, una breve introducción a la inteligencia de negocios. Vamos a ver la solución de Microsoft y dentro de la solución de Microsoft vamos a ver los distintos componentes. Vamos a ver la parte que tenemos actualmente, la parte que tenemos hasta aquí con Server 2008 alrededor con el análisis en Excel. Y vamos a empezar a ver todas las novedades, la parte que viene en SharePoint 2010 o SharePoint 2013, todo lo de Power BI y las nuevas capacidades de inteligencia de negocios que vienen dentro de Excel 2013, como son Power Query y Power Map. El objetivo de la sesión es presentar muy rápidamente cada una de las capacidades en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. La idea es poder profundizar mucho más en detalle en cada una de las mismas. Entonces, lo primero es que vale la pena preguntarnos es qué es inteligencia de negocios. Y lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tema de inteligencia de negocios es la palabra decisiones. Digamos que eso es como lo que todo el mundo piensa respecto a inteligencia de negocios. Es para mejorar la toma de decisiones dentro de nuestra organización. Vamos a intentar darle una definición un poquitico más precisa a lo que podríamos llegar a hacer con inteligencia de negocios. Y para eso nos vamos a basar en los 4 pilares que tenemos acá en la pantalla. Lo primero que vamos a hablar cuando mencionamos inteligencia de negocios es una única versión de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? En las organizaciones actualmente tenemos un problema, es que cada departamento tiene su propia base de datos, cada proceso de negocio tiene su propia base de datos, y el gerente de la empresa, la persona que toma decisiones, quiere un reporte consolidado con toda esa información. Uno de nuestros mayores retos es actualmente empezar a mezclar la información. ¿Por qué? Porque cada información, cada base de datos tiene su formato, tiene su estilo de guardar la información y tiene problemas de calidad de datos. Puede que el cliente esté almacenado en el sistema 1 con una información y en el sistema 2 con otra información. El primer objetivo es centralizar todo esto en un repositorio centralizado que tenga datos confiables, datos limpios y datos coherentes. Y adicionalmente que nos permite el almacenamiento de datos históricos. Esa es como la primera característica cuando hablamos de inteligencia de negocios, una única versión de la verdad. Lo que sigue sería el análisis correcto por la persona correcta y el asunto es que la inteligencia de negocios, nosotros generamos los modelos, generamos las herramientas, pero las personas que toman la decisión, las personas que analizan, son personas de alto nivel dentro de nuestra organización. Ya a estas personas no les podemos hablar de tablas, no les podemos hablar de bases de datos. Ellos necesitan hablar en términos de su negocio. Para eso, requerimos primero tener un lenguaje apropiado y segundo, que esos usuarios tengan respuestas rápidas en el momento adecuado. Que cuando ellos se conecten a ver un reporte no se demoren 15 minutos, 20 minutos abriendo el reporte, sino que los análisis sean inmediatos de la información. Entonces, ese sería el segundo escenario, la velocidad, los tiempos de respuesta adecuados de nuestra solución. Ya en los siguientes pilares, un tema adicional es el tema de descubrimiento de información, que es el tema de minería de datos, en donde yo ya no le hago preguntas al modelo, sino que busco dentro de los datos, utilizo herramientas de minería para escarbar dentro de los datos y que los datos sean capaces de comentarme patrones, tendencias, todas estas características dentro de los datos que pueden llegar a ser difíciles de encontrar mediante un análisis tradicional. Y lo último es la posibilidad de que esta información llegue a todas las personas dentro de nuestra organización, la entrega de información para todos mediante distintos canales, mediante distintas herramientas. Teniendo en cuenta esos 4 pilares, una posible definición de la inteligencia de negocios, ¿cuál sería? Convertir los datos que ya se tienen en información útil para toma de decisiones. Uno de los retos de las empresas actualmente es que almacenan información, piden disco, las bases de datos se quedan cortas y siguen llenando discos de información actual, de información histórica, pero eso no se utiliza
para el beneficio de la compañía. Es un recurso que se tiene ahí, pero que no se le da ningún valor. El objetivo de la inteligencia de negocios es precisamente ese, convertir todos esos datos en información para tomar mejores decisiones en nuestro negocio. Teniendo en cuenta esa introducción, vamos a hablar un poco del proceso tradicional de inteligencia de negocios. Tenemos nuestros sistemas fuentes. Entonces, los sistemas fuentes es nuestro ERP, nuestros sistemas de Master Data, nuestro CRM, cualquier sistema que nosotros tengamos. Y lo primero que nosotros nos preguntaríamos sería, ¿qué pasa si yo intento hacer análisis directamente dentro de estos sistemas? ¿Qué pasa si yo voy a mi ERP o voy a mi aplicativo transaccional a hacer los análisis? Seguramente voy a tener dos resultados. El primer resultado es que si tengo que mezclar múltiples fuentes, voy a llegar a tener un reto y va a llegar a ser demorado realizar esa integración de la información. Y lo segundo es que voy a tener problemas en tiempos de respuesta. Primero, mi reporte va a ser lento porque puede llegar a estar consultando múltiples sistemas y analizando un gran volumen de información, lo que puede llegar a generarme un problema en el tiempo de respuesta para mí, pero algo más grave todavía, puede estar afectando el sistema transaccional. Si yo estoy en una consulta sobre un sistema, el sistema que recibe mis órdenes transaccionales y estoy en una consulta muy pesada, por el análisis que yo estoy haciendo puede estar afectando la operación de nuestro negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, vamos a llevarnos todas estas fuentes a un sistema centralizado, que en este caso lo llamamos la bodega de datos. Para llegar de los sistemas fuentes a la bodega de datos hablamos de unos procesos de extracción, transformación y carga. Y ya en la bodega de datos ya tenemos nuestro repositorio centralizado de información. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Yo ya puedo ir a consultar directamente contra esa bodega de datos. Seguramente ya no tengo el problema de todos los temas de calidad, ya tengo los datos centralizados, ya tengo los datos limpios, integrados. Y si hago consultas, ya no afecto el desempeño transaccional de mi organización. Entonces, podríamos llegar a pensar que en este punto ya tendríamos la solución. Resulta que no, resulta que si tenemos un gran volumen de datos dentro de la bodega, igual el tipo de motor, el tipo de almacenamiento de la información nos va a generar demoras en el análisis de la información. Si tenemos, por decir algo, 200 millones de datos y queremos hacer operaciones de sumas, máximos, promedios, todos esos tipos de operaciones, digamos que no van a ser óptimas y no nos va a responder en tiempo óptimo nuestro motor relacional. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Para eso vamos a poner una capa, que la llamamos la capa de análisis dentro de nuestra solución de inteligencia de negocios. Y esta capa de análisis, ¿qué nos va a permitir? Esta capa de análisis nos va a ayudar a dos cosas. Nos va a ayudar a mejorar los tiempos de respuesta y nos va a ayudar a presentar la información en un lenguaje amigable para el usuario final. Y con estas tres características ya tenemos toda la infraestructura de nuestro proyecto de BI. Lo que nos queda son los distintos escenarios de presentación y entrega de información al usuario final, escenarios de reportes, escenarios como Excel, como SharePoint y escenarios de inteligencia de negocios de autoservicio. ¿Qué es esto de la inteligencia de negocios de autoservicio? En el lado izquierdo de la pantalla tenemos nuestro BI tradicional. Nosotros estábamos abajo como los profesionales de tecnología, tenemos un conjunto de datos, hacemos todo el proceso que vimos ahorita, hacemos ETL, hacemos bodega, creamos un cubo y empezamos a generar reportes, tableros de control para nuestros usuarios. Llegamos y le presentamos eso al usuario. El usuario ahí nos dice, no, resulta que yo para mañana quiero incluir este archivo de Excel y quiero un nuevo reporte. Nosotros le decimos, bueno, mientras cogemos el archivo, lo pasamos por el ETL, lo subimos al cubo, seguramente me puede demorar una semana y mientras le hacemos el reporte puede llegar a ser 1 o 2 días. Pero el usuario no quiere que eso pase. El usuario, el gerente, la persona que está tomando la decisión nos dice si quiere tener esa información para mañana. Entonces cambia un poco el modelo. La idea es decirle al usuario, no, pues entonces aprovecha las características que tiene lo que ya está creado y si tiene un nuevo archivo de Excel, tiene alguna otra fuente de información, hágalo usted mismo y empiece a mezclar esa información. Es lo que llamamos a partir de SQL Server 2008 R2, la inteligencia de negocios de autoservicio. ¿Cuál es la solución de Microsoft de SQL, la solución de Microsoft de inteligencia de negocios? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué está incluido entre SQL Server? Nosotros generalmente, aunque ya se está quitando un poco esa idea,
Entendemos que SQL solamente es un motor de base de datos, pero resulta que no. Resulta que SQL es mucho más y vamos a ver qué más es. En este caso estamos viendo los 5 servicios asociados a inteligencia de negocios que vienen incluidos dentro de SQL Server. Aquí la plataforma de inteligencia de negocios más utilizada es Microsoft SQL Server. ¿Y cuáles son estos servicios? El servicio de integración, Integration Services, los servicios de análisis, Analysis Services, y los servicios de reporting, Reporting Services. Esos 3 en general ya son conocidos, están disponibles desde SQL Server 2005. Los otros 2 que aparecen en la pantalla son nuevos. Master Data Services en SQL Server 2008 R2 y Data Quality Services en SQL Server 2012. Ahora, cuando iniciemos detallando cada uno de los servicios, vamos a profundizar en Data Quality Services y vamos a ver cómo nos puede ayudar esta nueva herramienta en SQL Server 2012 a mejorar los problemas de calidad de nuestros escenarios de inteligencia de negocios. Cuando ya tenemos SQL Server, ¿qué tenemos en la parte de arriba? Las herramientas de entrega de información. Y en este caso vamos a hablar de Office y de SharePoint 2010 o SharePoint 2013. Listo. Entonces, viendo rápidamente el proceso de BI, voy a mencionar algunas características que son relevantes. Por ejemplo, en el punto 2, que es nuestra bodega de datos, vale la pena resaltar la capacidad que podemos llegar a tener para almacenar grandes volúmenes de información dentro de SQL Server. Nuestras bodegas de datos soportan características avanzadas como particionamiento, que en versiones anteriores de SQL soportaban hasta 1000 niveles, hasta 1000 particiones. En SQL Server 2012, el motor soporta para una tabla máximo 15.000 particiones. Unas características importantes como la compresión de la información, la captura de cambios para toda la parte de cargas periódicos, características como el gobernador de recursos. Y en el slide lo que tenemos es un ejemplo de una bodega de datos acá en Colombia, con más de 151.000 millones de registros, 13 teras en información que está almacenada dentro de SQL Server. Entonces, primer mensaje, SQL Server no soporta grandes volúmenes de información. Cuando empezamos a hablar de la bodega y del proceso de llevar los datos de nuestros sistemas originales hacia nuestra bodega de datos, o sea, nuestro proceso de ETL, uno de los retos más grandes es el tema de calidad de datos, de integración de la información. ¿Por qué? Porque si nosotros, me voy a volver acá, si nosotros tenemos datos inválidos dentro de nuestra bodega, pues todo lo que yo haga de ahí para adelante va a ser erróneo y seguramente la toma de decisiones va a ser equivocada. Entonces, una de las cosas que dijo Microsoft en SQL Server 2012 es, vamos a mejorar estas nuevas características y vamos a poner algo que nos ayude a resolver este tema de la calidad de datos. Antes de profundizar en la solución de Microsoft, que es Data Quality Services, vamos a hablar un poquitico de los posibles problemas de calidad de datos. Entonces, uno de los primeros problemas que nos podemos llegar a imaginar son pérdidas económicas. Un ejemplo de estas pérdidas económicas que nos generan los problemas de calidad, cuando nosotros estamos dentro de una compañía, hacemos una campaña de mercadeo, nosotros deberíamos tener una lista de clientes con su información adecuada, con su teléfono, con su correo, con su dirección adecuada, para enviar a esos clientes en particular nuestras promociones. Si nosotros no conocemos quiénes son los clientes, no tenemos la información correcta de ellos, pues seguramente yo me tomo un análisis, me tomo un gasto seleccionando los clientes, seleccionando todas estas características, y cuando voy a enviar las promociones, seguramente no voy a llegar a los clientes que yo quiero y estoy teniendo pérdidas económicas. Un ejemplo un poco más claro puede llegar a ser el tema de los bancos. Cada vez que un banco envía correspondencia bancaria a la casa, hay una estadística acá en Colombia, hace algunos años, que el promedio de correspondencia de vuelta era entre el 30 y el 40%. Eso quiere decir que la impresión, el envío, todo eso tiene un costo, y es simplemente por el desconocimiento del cliente. Y por esta razón es que en muchas instituciones, en muchos casos, actualmente regalan carros, televisores, cualquier cosa para actualizar la información del cliente, porque las empresas realmente no conocen cuál es la dirección, cuál es el teléfono, no conocen la información real del cliente. Ese puede llegar a ser un primer problema. El segundo es el tema de reportes con errores. Cuando yo le reporto a mi jefe algo con errores puede llegar a ser pasable. Cuando yo le reporto a alguna entidad externa algo con errores puede llegar a meterme en problemas serios. Y dos consecuencias adicionales, la toma de decisiones sobre datos erróneos, que puede llegar a generar problemas para la organización.
y la alta carga de trabajo para tecnología. Cada vez que hay un problema de datos, tecnología, soluciónelo, genéreme el reporte y vamos a trabajar sobre eso. ¿Cómo nos ayudó SQL Server 2012 a trabajar en este escenario? SQL Server 2012 viene con un nuevo servicio que se llama Data Quality Services, que ¿qué es? Una solución de calidad de datos basada en conocimiento que permite a las personas de IT y responsables de los datos mejorar la calidad de su información. Lo leo completo porque es importante y vale la pena resaltar algunas palabras. La primera es basada en conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, el ejemplo que yo siempre pongo de calidad de datos, y acá en Colombia es muy común las distintas maneras que yo puedo llegar a escribir Bogotá. Entonces puedo escribirlo Bogotá, Santa Fe de Bogotá, Bogotá DC. Y antes, en versiones anteriores, si una empresa tenía ese tipo de problemas, ¿cómo iba a solucionarlos? Pues lo solucionaba y creando tablas de sinónimos y manejando esas tablas de sinónimos, administrando ellos mismos esas tablas de sinónimos. Vamos a ver que con Data Quality Services hay un motor, una base de conocimiento que va aprendiendo continuamente y vamos a ver cómo podemos llegar a trabajar con esta herramienta a continuación. Entonces, por acá estoy abriendo una máquina y tengo el siguiente escenario. El escenario es bien sencillo. Resulta que nosotros vendemos comida y ponemos canciones en los eventos deportivos de los Estados Unidos y estamos generando un reporte bien simple que son ventas por tipo de deporte, ventas por equipo y ventas por tipo de venta. Entonces acá ventas por tipo de deporte. ¿Qué dice? No. Dice béisbol, básquetbol, fútbol, MLB y NBA. Si nosotros le presentamos este reporte a nuestro gerente, él nos va a decir, oiga, pero es que NBA es lo mismo que básquetbol. Sí, claro, pues súmelo. Coja este valor, coja con este y súmelo. Y en la gráfica, pues haga lo mismo. Coja básquetbol, coja NBA y súmelos. Imagínense este 48 pegado de este 11. Puede llegar a ser un caso. Acá en ventas por equipo pasa algo similar. No, es que están los Denver Nuggets, pero por acá abajo hay unos Denver Nuggets. Mentira, los Boston Celtics. Pero acá hay abajo un Boston Celtics en la S. Pues coja este valor y súmenlo. Y imagínense que este pedacito de acá está encima de este. Y lo mismo acá en ventas por tipo de venta. Aparece musical songs y aparecen algunos errores tipográficos. Pues nuevamente le podemos dejar a la imaginación de la persona que está haciendo esto que resuelva y que genere el reporte consolidado. O lo podemos hacer bien nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer bien? Vamos a abrir nuestra herramienta que se llama Data Quality Client, que es uno de los clientes de calidad de datos, en el cual tenemos dos escenarios, el escenario de administración de la base de datos de conocimiento y el escenario de los proyectos de calidad de datos. Dentro de la base de datos vamos a crear una nueva base de datos que se llame Demo. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a coger un archivo de Excel y vamos a coger este archivo de Excel que tenemos por acá, que es una muestra, el sample. Vamos a verlo. Yo en el archivo de Excel actualmente tengo información de la fecha, del evento, el equipo, el tipo de ingreso, la ciudad, el estadio, el tipo de deporte. La idea es que vamos a mejorar ese reporte que teníamos en Excel y vamos a limpiar los datos que necesitamos utilizando nuestra base de datos de conocimiento. Entonces por acá tengo que team type. Voy a crear un nuevo dominio para team type en este caso. Por acá voy a crear un nuevo dominio para Home Team. Por acá nuevamente venimos. Home Team. Y nos quedaría faltando otro para Team Type, Home Team, View Revenue Type, el tipo de ingreso y lo ponemos por acá.
Listos, por acá me están comentando que no se está viendo correctamente mi máquina virtual. Vamos a ver qué puede llegar a ser eso. Alberto, ¿me confirma si ahí la estás viendo? Aún estamos viendo la presentación, André. Aún Si estás quieres, viendo la presentación. si quieres en la parte de contenido, comparte tu máquina virtual, a ver si de esa manera la podemos ver, ¿vale? Estoy compartiendo el escritorio completo. Déjame ya miramos. Listo, gracias. Andrei, no sé si mientras tanto nos quieras contar un poco, en tu experiencia, si has tenido algunos escenarios donde has implementado Data Quality Services, cómo ha sido esa experiencia con el cliente, les ha servido la solución que has implementado. Cuéntanos un poco más, ya aterrizándolo a un mundo real, un mundo de datos, cómo los clientes se ven beneficiados de una solución de este estilo, Andrei. Bueno, mientras esto empieza a compartir, los clientes sí lo implementaron en algunos escenarios, principalmente cuando hablamos de un proyecto de BI. Uno de nuestros mayores retos es todo el tema de inteligencia, todo el tema de la calidad de datos, manejar la calidad de datos de una manera adecuada, y uno de los principales motivos por los que fallan los proyectos de inteligencia de negocios es que no se toman en cuenta todas las características y todos los posibles problemas de calidad de datos. En clientes, una de las cosas más comunes y que puede llegar a pasar es el problema de la de duplicación, que nosotros tenemos un cliente, tenemos varios registros del mismo cliente, posiblemente en uno con una letra distinta, con un teléfono distinto, y necesitamos integrarlos en un solo registro. Ese tema de la duplicación es bien importante para lograr identificar adecuadamente a nuestros clientes. Adicionalmente, en el otro escenario, pues el tema de generar reportes consistentes, de generar reportes con los valores adecuados y no generar reportes con una cantidad de información que no es relevante, sino con la información correcta, es muy importante para los análisis de inteligencia de negocios. Si quieres, dame un segundito que estoy viendo acá que quitando todas estas cosas que estoy compartiendo. ¿Ahí estás viendo algo, Alberto, mi pantalla? ¿Mi pantalla original? Sí, estamos viendo en este momento el slide que dice demo. Y ahí, A un demo. Listo, ahora sí creo que ya, ahora sí estamos viendo tu máquina virtual. ahora que estás viendo la máquina, Sí. listo. Entonces, les comentaba rápidamente que cuál es el escenario que tenemos. Entonces teníamos por acá, repito, teníamos un archivito en Excel, y lo que les decía respecto a los escenarios era esto que les venía comentando, que teníamos NBA, teníamos básquetbol, y estos dos
si nosotros lo quisiéramos ver, consideramos que es el mismo deporte y deberían estar sumados, pero como en las fuentes de datos hay problemas, aparecen como dos valores distintos. Entonces lo que les decía era que le podíamos decir a nuestro gerente si le presentamos un reporte de este estilo, no, escoja este valor y súmelo, o venga acá a la gráfica y coja el valor de básquetbol y este valor y súmelo. Algo mismo nos pasaba para ventas por equipo, con este Boston Celtics y este Boston Celtics de por acá, donde pues por aquí aparecía uno y por acá aparecía otro, y lo que les comentaba ahorita era, no, pues imaginémonos que este pedacito está acá arriba, y algo parecido en las ventas por equipo. Entonces aquí yo dije que habían dos tipos de ventas, comida y bebidas y música, y aquí aparecen 8 tipos. Entonces es bien difícil entender en un escenario de estos, visualizar la información de una manera consistente y consolidada. Nos gustaría ver 2 tipos, esperaríamos 2 tipos, pero estamos viendo 6, 7 tipos de categorías. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar este problemita. Listos, vamos a hacer algo acá en particular, que es lo siguiente. Entonces, ¿cómo íbamos a solucionar esto? Estábamos acá dentro de nuestro Data Quality Client y estábamos realizando un mapeo del archivo de Excel original, de donde cargamos nuestros datos, a nuestro modelo de calidad de datos, que es lo que tenemos acá en este punto. Y lo que le vamos a decir a la solución de calidad de datos, a nuestra base de datos de conocimiento, es empiece a analizar la información a ver qué detecta dentro de nuestros datos. Y aquí vamos a ver qué está detectando. Detectó, por ejemplo, la palabra food and beverage aparecía una vez, la palabra food and beverage aparecía 28 veces, y él aprendió sin nosotros decirle absolutamente nada, que estas 2 palabras se parecen mucho y que esta la va a corregir automáticamente a esta. Algo parecido pasa con Music and Songs, pero él en este caso no tiene la inteligencia suficiente para considerar que estos 2 valores son sinónimos. Entonces aquí es donde entran los responsables de los datos para marcar un conjunto de valores como sinónimos. Y lo otro, en el tipo de equipo también nos pasa algo similar. Nosotros tenemos por acá básquetbol, que era el escenario del primer reporte, con NBA. Los definimos como sinónimos, y béisbol con MLB, y los definimos como sinónimos nuevamente. En este punto, ¿yo qué hice? Yo en este punto le enseñé a mi base de datos de conocimiento ciertas características. Las bases de datos de conocimiento es este primer panel que tenemos acá, y le enseñé cuáles eran algunos de los valores de dominio que yo tenía en cada escenario. Ahora lo que vamos a hacer y lo que sigue es crear un proyecto de calidad de datos. Por acá vamos a llamarlo nuevamente demo. Vamos a trabajar con la base de datos, con la base de conocimiento que yo acabé de crear. ¿Y qué vamos a hacer? Nuevamente tenemos que hacer el mapeo. Yo en este caso lo que voy a limpiar es un archivo de Excel. Podría limpiar un archivo de SQL, una base de datos de SQL. Voy a coger este que es el de QSTF. Nuevamente hago el mapeo. Home team con home team. Team type con team type, y por acá revenue type con revenue type. Le damos siguiente y volvemos a iniciar el análisis. En este caso, el motor ya no está aprendiendo nuevas reglas, no está incrementando su base de datos de conocimiento, sino está realizando tareas de limpieza. Vamos a ver qué tareas de limpieza podemos llegar a realizar acá que el motor nos haya comentado. Por ejemplo, él corrigió aquí 2 valores, corrigió NBA y corrigió MLB por béisbol y por básquetbol, porque ya se sabía la respuesta. Aquí nos da la razón. En este caso ya se lo sabía. Vamos a ver acá en tipo de ingreso.
Food and Beverage lo corrigió por Food and Beverage porque ya se lo sabía, pero por ejemplo este no lo tenía. Este Food and Beverage con un error tipográfico nos está diciendo, no, yo lo limpié porque a mí me parecen estos dos valores en un 86%. Y lo mismo, el food, en vez del ampersand, el signo más, lo limpió porque se le parece en un 83%. Entonces yo acá le puedo decir si quiero aprobar o no aprobar estos cambios. Y por acá tengo adicionalmente los valores sugeridos. Bueno, dice, music se me parece a musical. ¿Estamos de acuerdo? Yo diría que sí. Y aprobamos estos cambios. Entonces, es importante esa capacidad que nos brinda la herramienta, de sugerirnos, de tener toda la parte de algoritmos de lógica difusa y de tener responsables de los datos para que aprueben o rechacen cada uno de los valores y de las sugerencias que nos está dando la herramienta. Por ejemplo, veamos esta acá. Él nos dice que los Giants se parecen mucho a los San Francisco Giants. ¿Qué podemos llegar a decirle? ¿Aprobamos o desaprobamos? Y acá en los corregidos, en los que él corrigió automáticamente, Boston Celtics con Boston Celtics, Denver Nuggets, el con la G y el que acabamos de corregir. Entonces yo apruebo todos estos cambios y el resultado final es que puedo llegar a exportar a esto a un nuevo archivo de Excel o llevar esto a una base de datos. Y lo que esperaríamos como resultado de todo este escenario es tener un reporte donde hayan 3 equipos, 3 tipos de deporte, los equipos adecuados y solo 2 tipos de ventas. Esto es mucho más consistente que lo que estábamos viendo antes. Ya no tenemos acá todas estas mini partes del pie con music, musical, food and beverage, sino tenemos un reporte con la información consolidada. Uno de los primeros videos que vamos a tener dentro de nuestro portal de Intermeso, dentro de nuestro canal de Intermeso, es precisamente este mismo escenario, no trabajando con archivos de Excel, sino trabajando con bases de datos para solucionar el problema que les mencionaba de las ciudades de Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Entonces ese problemita lo vamos a simular y lo vamos a mostrar en uno de los videos en nuestro canal de Intermeso. Vamos a continuar por acá. Vamos a compartir la presentación. No sé si en este momento se esté viendo la PP. Si quieres, Andrei, vuelve a seleccionar compartir tu desktop para poder ver la presentación. Listos. Entonces, y vamos a empezar, habíamos finalizado la parte de Data Quality
Y vamos a empezar a seguir las siguientes partes, a trabajar con la siguiente parte y vamos a empezar a hablar de análisis, de la parte de análisis services. Voy a compartir por acá la presentación. ¿Listos? ¿Y qué vamos a hablar respecto a análisis services? Lo primero es entender para qué nos sirve análisis services dentro de nuestra solución de inteligencia de negocios. Y la respuesta ya la habíamos mencionado ahorita. Habíamos dicho que nos serviría para dos cosas, para mejorar los tiempos de respuesta hacia nuestros usuarios finales y para utilizar metadata, para mejorar la metadata, para presentar una capa amigable hacia nuestro usuario final. Entonces, una de las cosas que tuvo un mayor cambio a nivel de SQL Server 2012 fue nuestros servicios de análisis services. ¿Por qué? Porque en las versiones anteriores únicamente teníamos un modelo que lo llamamos multidimensional, que era nuestra estrategia de inteligencia de negocio, de análisis. Y en las nuevas versiones en SQL Server 2012 tenemos una nueva estrategia que se llama la estrategia tabular. ¿En qué se diferencian estas estrategias? Es un paradigma que lo que tenemos entre toda la parte tabular, toda la parte multidimensional. El tabular se piensa que es más para inteligencia de negocios personal, está muy asociado con todo el tema de Power Pivot. De hecho, cuando Microsoft lanzó en SQL Server 2008 reduce el tema de Power Pivot, aprovechó todas las capacidades de esa herramienta y las incluyó dentro de SQL Server 2012 como algo que hacía parte del motor. Entonces, ese es el primer lado de la pelea, los que defienden la parte del tabular, y por el otro lado está la parte multidimensional, que es un modelo más corporativo, más robusto, que define en este escenario cubos y tiene todos los conceptos de inteligencia de negocios por detrás. ¿En qué se diferencia un modelo del otro? Es bien sencillo. En la forma en la cual mejora los tiempos de respuesta. Cuando hablamos del modelo multidimensional, la forma en la cual mejoramos los tiempos de respuesta es aprendiéndome las respuestas previamente o trabajando con agregaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo le pregunto a un modelo, imaginémonos el caso que tengo ventas por año. Quiero analizar las ventas por año de los últimos 5 años. Entonces, si yo se los voy a preguntar a la base de datos relacional a la bodega de datos, la bodega tiene que recorrer todos los registros y hacer la suma, que podría llegar a ser demorado. En el modelo multidimensional, ¿cómo lo hace? Yo antes de presentárselo al usuario, yo proceso todo y yo me aprendo las respuestas. El modelo se aprende las respuestas. Eso quiere decir que si al modelo le preguntan cuáles son las ventas de los últimos 5 años, el modelo no tiene que ir a sumar nada, a hacer nada, porque él ya se sabe las respuestas en las agregaciones previas que él hizo. Y esa es la estrategia del modelo multidimensional. De acuerdo a las nuevas tecnologías, al incremento en la capacidad de la memoria, hay una tendencia que no es hacer algo tan robusto con todas esas preagregaciones y todos esos cálculos, sino es algo bien sencillo. En vez de preagregar, vamos a poner todo en memoria. Entonces, para la misma pregunta, las ventas de los últimos 5 años, ¿yo qué puedo hacer? Puedo poner toda la base de datos, la pongo en memoria y en memoria realizo las operaciones que yo requiero. ¿Eso qué implica? Que voy a necesitar una memoria lo suficientemente grande para almacenar, para soportar el tamaño de mi fuente de datos, y que el tiempo de respuesta en este caso lo está dando la velocidad de la memoria. Entonces, esas son como las dos principales diferencias entre nuestros modelos. Cuando hablamos de poner la información en memoria, es importante tener en cuenta que esto comprime de una manera significativa la información, hasta 10 veces. Eso quiere decir que si tenemos una base de datos que pesa 100 gigas, en memoria seguramente podemos estar alrededor de 20, 15 gigas, digamos que requerimos ese porcentaje, 10-15% del tamaño inicial disponible en memoria para cargar la fuente de datos. Y pues otra de las características que es bien interesante es que el desarrollo de este tipo de modelos es muchísimo más ágil. Vamos a ver por qué. Vamos a desarrollar rápidamente un modelo dentro de análisis services en modo tabular. Entonces por acá voy a compartir otra de las máquinas que yo tengo disponibles. No sé
si la máquina ya se esté viendo. Vamos a actualizar por acá. Acá ya estamos compartiendo mi máquina virtual. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo proyecto de SQL, de un nuevo modelo tabular dentro de Analysis Services. Para eso utilizamos la herramienta SQL Server Data Tools, que es el reemplazo, simplemente cambió el nombre de lo que antes conocíamos como el Business Intelligence Development Studio. Y dentro de esta herramienta vamos a crear nuestro proyecto tabular. Un segundito que nos cargue acá la interfaz. Entonces, nuevo proyecto. De Análisis Services. Dentro de Análisis Services, ¿qué tipos de proyectos tenemos? Pues los proyectos de tipo multidimensional o los proyectos de tipo tabular. Vamos a crear un nuevo proyecto tabular. Vamos a asegurarnos de que lo creemos por acá dentro de nuestro escritorio. Tabular. Y una de las primeras características, yo ahorita les hablaba de la facilidad de desarrollo de este tipo de proyectos. Cuando nosotros abríamos una solución, un proyecto de análisis servicios, nosotros teníamos una cantidad de cosas acá en el explorador de soluciones. Teníamos el Data Source View, los cubos, las dimensiones, teníamos muchos conceptos. En este no, en este simplemente tenemos un concepto, que es el concepto de modelo. Cuando hablamos de modelo mencionamos que esto es un modelo relacional, quiere decir que tenemos tablas y relaciones. Y lo que vamos a hacer es importar datos de una fuente de datos, en este caso un SQL Server. Vamos a decirle, nos conectamos al servidor local. Voy a trabajar con una de las bases de datos de demostración de Microsoft, que es Tailspin Toys. Vamos a conectarnos como Demo Labs Administrator. Y vamos a traer información de nuestra tabla de hechos y de todas nuestras tablas de dimensiones asociadas. ¿Yo acá qué puedo hacer? Puedo empezar a hacer una de las capacidades que requeríamos de un modelo de análisis, que era poner información amigable para el usuario. Entonces voy a empezar a cambiar, a quitar todas las palabras DIM, a quitar todas las palabras FAT. Y adicionalmente, ¿qué puedo llegar a hacer? Puedo llegar a seleccionar, a filtrar la información que yo quiero traer dentro de mi modelo. Acá tengo un botón que me permite quitar algunas columnas. En este caso, voy a seleccionar una tabla y a mí aquí hay un campo que no me interesa. Simplemente lo vamos a quitar y vamos a realizar la carga de información. Finish. Listo. Entonces aquí está leyendo la información de la fuente y cargándola en memoria. ¿Qué ventajas, o en este momento, qué ventajas nos puede ofrecer una herramienta de este estilo comparada contra el multidimensional? Lo primero es que vamos a poder trabajar con los datos, vamos a poder ver los datos, no solo la metadata, sino vamos a poder visualizar los datos en nuestra interfaz. La siguiente característica es que vamos a estar en una interfaz muy parecida a lo que tenemos dentro de Excel. Vamos a tener la información dividida por hojas y de hecho las fórmulas que vamos a trabajar
vamos a crearlas utilizando expresiones muy parecidas a las que trabajamos con Excel. Entonces acá tengo mi vista, mi información en las distintas hojas. Lo que vamos a hacer es vamos a ocultar la información que no necesitamos, simplemente estos dos tipos de datos no los quiero visualizar. A nivel de producto no me interesa traer ni las llaves, hay información que yo no le quiero presentar a los usuarios, ni la categoría por acá. Esto es la categoría, simplemente dejamos la categoría por acá. A nivel de regiones, ocultamos las llaves. A nivel de estado, ocultamos la información que no nos interesa. Digamos que esto es lo que antes hacíamos en análisis servicios de seleccionar cuáles son en el modelo multidimensional. Seleccionar qué es lo que le queremos presentar a nuestros usuarios. Y por acá ya tengo la información de la tabla de hechos, donde tenemos 3 columnas que nos interesan. Y lo que vamos a hacer con estas columnas es que vamos a generar un par de medidas, como si estuviéramos en Excel, una suma por acá y una suma por acá de esta información. Y vamos a ocultar este par de datos por acá. Y para este le vamos a cambiar el tipo de dato y le vamos a decir que es un tipo de dato que es un formato de porcentaje por acá. Con esto, si se dieron cuenta muy rápidamente, ya tengo un modelo y lo podemos analizar. Voy a abrirlo directamente desde Excel para analizar este modelo. Ya tengo un modelo cargado en memoria. Aprovecho una opción de acá para interactuar con mi modelo directamente desde Excel. Esperemos un segundito que nos cargue el Excel para poder visualizar lo que podríamos llegar a realizar. Entonces, él acá que nos va a abrir una conexión contra el modelo. Tengo las dos medidas que yo acabé de crear y puedo empezar a jugar con la información. Tengo el análisis por año. Puedo analizarlo por los distintos valores. En este caso vamos a analizarlo por la categoría del producto y por el nombre de la región. Puedo poner el nombre de la región por acá en las columnas. Puedo aprovechar características de la herramienta, como por ejemplo poner slicers por año. Y puedo aprovechar características de Excel adicionales, como por ejemplo poner formatos condicionales para presentar la información de una manera amigable a nuestros usuarios. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? A medida que yo voy haciendo clic, estoy filtrando la información y ya estoy realizando análisis directamente desde Excel con dos características: tiempos de respuesta adecuados e información amigable para el usuario final. De momento, este análisis en Excel ya lo teníamos con versiones anteriores. Lo que vimos nuevo fue esta forma de generar nuestros modelos en Análisis Services. Un modelo muy rápido que creamos en menos de 5 minutos. Vamos a hacer algo con este modelo. Vamos a cambiarle el nombre por acá al proyecto. Vamos a llamarlo tabular. Y vamos a publicarlo en nuestro servidor local. Entonces él acá está cogiendo la información y está cargando el modelo dentro del servidor local. Y eso lo vamos a hacer para ver las siguientes etapas de la solución que vamos a hablar, que son las cosas más novedosas que tenemos dentro de SQL Server 2012. Les voy a volver a compartir la presentación. Share. PowerPoint slideshow. Alberto, no sé si me puedas... No, creo que ya está compartiendo lo que deberíamos. En este momento aún no estamos viendo la presentación. Yo creo que ya está a punto de aparecer. ¿De cargar? Bien, dame un segundito porque estoy jugando acá a ver qué es lo que estoy compartiendo actualmente. Ya arrancó Apareció la nuevamente su presentación. máquina. Sí, ya arrancó la presentación en este momento, creo.
Perfecto, ya la vemos nuevamente. Listo. Lo que voy a hacer es voy a completar la presentación para no andar con este cambio de visualizaciones. Voy a pasar toda la presentación y ahorita hago todos los demos pendientes que tenga. Entonces, lo primero era este análisis multidimensional con Excel, que ya vimos, que esta es una de las herramientas que ya teníamos desde herramientas anteriores. ¿Qué son las capacidades? Otra forma de presentar la información, otro tipo de usuario. Un usuario es el que entra al Excel y empieza a jugar con los datos, empieza a mezclar las distintas variables, las distintas dimensiones. Otro tipo de usuario es el que le gusta y el que espera una visualización dentro de SharePoint, una visualización tipo tablero de control, indicadores estratégicos, mapas estratégicos, los famosos semáforos. Acá tenemos algunos de los ejemplos que podemos llegar a tener dentro de SharePoint. Nuestros indicadores por departamento, la visualización geográfica sobre un mapa de la información, el drill down para bajar de nivel de detalle de departamento a municipio, que es otro tipo de escenario en el cual podemos llegar a trabajar. No directamente dentro de Excel, sino aprovechar las capacidades de SharePoint. Precisamente, cuando hablamos de SharePoint, hablamos de un tema que es nuevo en SQL Server 2012, que es Power View. Power View se lanzó como una herramienta de visualización interactiva y que está basada, en este caso está basada en navegación dentro de nuestro explorador. Y para poder soportar este tipo de navegación, lo que vamos a hacer es trabajar directamente desde SharePoint. Quiere decir que Power View es una capacidad que hace parte de SQL Server, pero que funciona únicamente en modo integrado con SharePoint. ¿Qué otras características tenemos además de Power View? Algo que ya se había lanzado, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es el tema de Power Pivot. Es la capacidad de los usuarios directamente desde Excel de poder crear sus propios modelos y realizar lo que mencionábamos asociado a la inteligencia de negocios de autoservicio. Vamos a ver un demo de este par de temas. Entonces, nos devolvemos a la máquina virtual. Y dentro de la máquina, ¿qué vamos a ver? Lo primero que vamos a ver, vamos a hacer referencia, digamos que aquí ya habíamos publicado nuestro modelo, vamos a cerrar nuestro modelo por acá, nuestro modelo en análisis services, y lo primero que vamos a mencionar es el tema de Power Pivot. ¿Por qué lo quiero mencionar? Esto es una característica que está disponible desde Excel 2010, Excel 2013, pero quiero mostrarles la similaridad que esto tiene con lo que acabamos de hacer. Vengo para Power Pivot, le voy a dar Manage, es un add-in que se descarga gratuitamente para nuestro Excel. Cuando le doy Manage, me carga una nueva ventana, y dentro de esta nueva ventana lo que yo voy a poder hacer es exactamente lo mismo que estaba haciendo dentro de mi modelo tabular en Visual Studio, pero en una herramienta de usuario final, que en este caso es Excel. Entonces aquí yo le puedo dar Get External Data, me voy a conectar a una base de datos, me voy a conectar exactamente a la misma base de datos que estábamos trabajando ahorita, que era Tailspin.toys.dw, selecciono las tablas, y si se dan cuenta, es exactamente la misma interfaz que yo tenía en el otro lado. Selecciono qué es lo que quiero traer, cambio los nombres que yo pueda cambiar, pongo los filtros adecuados. En este caso ponemos los filtros, cargamos la información, nuevamente vemos la misma interfaz que tenemos ahora, vemos la carga de información, y aquí tenemos todas nuestras dimensiones y puedo hacer exactamente las mismas operaciones que hacía en el otro lado. Ocultar la información, generar medidas en la parte de abajo, cambiar los tipos de datos. Tengo inclusive la misma vista que no mostré al otro lado, que era la vista de diagrama. Y lo que digamos que el mensaje, ¿cuál es? Hay usuarios que lo van a hacer, que van a hacer inteligencia de negocios personal directamente dentro de Excel, utilizando Power Pivot, y cuando ya queremos subir esto a nivel corporativo, a nivel organizacional, estos modelos se cargan dentro de análisis servicios en modo tabular. Pero en el fondo, las dos tecnologías son las mismas, son tecnologías de compresión en memoria. Entonces, este es Power View, simplemente les quería mostrar la similaridad entre esta herramienta y lo que hicimos ahora. El siguiente concepto es Power View. En este caso, estoy dentro de un SharePoint, dentro de una galería de reportes en SharePoint, y lo que vamos a hacer
es que vamos a crear un modelo, vamos a crear un nuevo reporte interactivo contra el modelo que acabamos de crear. Vamos a verificar que el modelo esté bien. Entonces nos conectamos por acá al SQL Server Management Studio a ver el deploy que hicimos, qué características tiene. Entonces por acá nos conectamos a Analysis Services a ver si el modelo quedó correctamente desplegado. No. Acá vamos a dejarlo con este nombre. Le cambié el nombre al proyecto, no le cambié el nombre a las opciones de deploy. Y vamos a volver a intentar realizar la conexión desde acá. Estos. En este caso la conexión ya es exitosa. ¿Qué puedo hacer yo? Una herramienta interactiva para analizar la información. Quiero ver las ventas por, en este caso por categoría de producto. Entonces vengo, traigo las ventas por categoría de producto, las cambio de tipo de visualización, las convierto en un tipo de gráfica, algo por el estilo. Y acá ya tengo las ventas por categoría de producto. Adicionalmente quiero ver las ventas por región. Podemos hacerla también sin ningún problema. ¿Qué tal la quiero ver en gráfica de barras? Listo. Podemos verla acá en la gráfica que nosotros deseemos. Y una de las cosas chéveres que tiene es la capacidad de interacción. A medida que yo voy dando clic en cada parte de la gráfica, si se dan cuenta, él me está mostrando cuál es la proporción de esta categoría dentro de cada uno de los valores de las regiones. Yo puedo empezar a jugar con la interactividad de este tipo de herramienta. Aquí podemos hacer algo adicional, podemos crear una nueva vista. Y vamos a jugar un poco con estas tres medidas que yo tengo aquí. Vamos a hacer una vista para hacer análisis por categorías. Vamos a crear una gráfica de tipo scatter y vamos a ponerle aquí la información de tiempo. Vamos a decirle acá que esta gráfica la vamos a analizar por meses. Entonces me va a traer por acá los meses. Y una de las capacidades cuando hablamos de visualización interactiva es ver que las cosas se muevan, que tengan capacidades dinámicas. Y acá estamos dándole play a lo largo del tiempo y estoy visualizando la forma de presentar esta información. Estoy visualizando cómo se comporta, cómo es el comportamiento de cada una de las tres variables que yo definí. En el eje X el ingreso, en el eje Y la cantidad y el tamaño de la burbuja, el porcentaje de ganancia. Y puedo empezar a detectar patrones mucho más fácil que con otras herramientas. Entonces, esto es lo que nos ofrece Power BI en SQL Server 2012. Yo acá adicionalmente puedo coger mi reporte. En este caso, primero lo vamos a guardar localmente dentro de SharePoint. Lo vamos a llamar como demostración. Y posteriormente, yo lo voy a exportar a PowerPoint. Entonces, en este caso estamos cogiendo, vamos a guardar este PowerPoint en el escritorio demostración. Y directamente desde mi PowerPoint vamos a abrir lo que acabamos de exportar y vamos a ver las capacidades que yo puedo llegar a tener dentro del PowerPoint. Entonces, aquí lo que nos muestra es la imagen estática que nosotros habíamos generado. Pero si yo vengo y le doy pantalla completa, él acá me va a dar la posibilidad para interactuar. Entonces me va a generar un botoncito. Esperemos que cargue la renderización acá en esta pantalla. Acá. Y me tengo acá la opción de interactuar. Entonces directamente desde PowerPoint estoy conectado a los datos de mi organización y vamos a poder interactuar cuando termine de cargar acá. Miren que acá yo ya puedo volver a hacer clic, estoy en la presentación de PowerPoint y puedo interactuar con la información. Entonces, pues una de las características bien chéveres que tiene esta solución. Listos. Vamos a devolvernos, ya casi estamos terminando la sesión, me quedan un par de temitas adicionales que son bien rápidos y finalizamos. En este punto sí creo que lo que voy a compartir es mi escritorio. Me confirmas ahorita, Alberto, si hay algún problema, si se ve lento, porque voy a estar mezclándome entre la PPT y el Excel. Ok, perfecto, yo estaré pendiente. Entonces vamos a empezar acá.
Entonces, mientras me carga acá la presentación, una de las cosas, si se dieron cuenta, esta herramienta Power BI es una herramienta bien poderosa de análisis de información, de interactividad, es una herramienta que le puede llegar a gustar al usuario final, que se siente que empieza a interactuar directamente con la información. Pero una de las características que teníamos, que yo les mencionaba ahorita con esta herramienta, es que requerimos tener SharePoint 2010 o 2013, y en este caso licencia CAL Enterprise para cada usuario que se quiera conectar, lo cual puede llegar a ser un problema en las organizaciones. Entonces Microsoft, ¿qué hizo ahorita con el lanzamiento de su última versión de Excel 2013? Ustedes saben que mucha parte de la solución de inteligencia de negocios de Microsoft se apoya directamente en Excel. Entonces lo que dijo Microsoft fue, vamos a incluir Power BI dentro de Excel 2013, y vamos a ver cómo hicieron esa inclusión y qué capacidades me permite tener esa característica. Entonces vamos a abrir por acá. Yo sé que todavía no se está viendo, ya estoy esperando que termine de cargar la visualización de un escritorio, a ver si lo logramos. Tengo un Excel bien sencillo, no tengo modelos de análisis, no tengo análisis servicios, no tengo cubos, no tengo modelos tabulares, simplemente estoy dentro de mi Excel y tengo esta tabla, una tabla con ciudades, con géneros, con categorías y con un valor en particular por acá. Y lo que voy a hacer es directamente desde acá voy a decirle, vamos a insertar, vamos a crear un nuevo Power View, vamos a dar la capacidad de Power View directamente desde mi Excel. Entonces, las mismas interfaces que teníamos en el explorador web, las tenemos integradas dentro de Excel. Entonces, acá me pinta esto, le voy a decir, no, vamos a visualizarlo en forma de mapa. Entonces, pues él acá me dice, no sé cómo realizar el mapeo. Vamos a ayudarle, vamos a decirle que la ciudad la ponga como ubicación. Vamos a quitar este vertical multipliers, que solo nos genera un mapa. Y miren, de acuerdo a esto que yo tenía acá, que era Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades, él fue capaz de realizar el mapeo directamente, utilizando una conexión a Bing Maps en este caso. Y por acá yo puedo llegar a poner, vamos a poner ventas por género y vamos a ponerla en una gráfica de barras. Y yo puedo empezar a interactuar a medida que yo voy haciendo clics, si se dan cuenta. Él interactúa entre las gráficas internas y las externas, y acá él me va mostrando también los comportamientos dentro de cada una de los pies dentro del mapa. Una capacidad bien interesante. Todas las capacidades de Power View vienen incluidas dentro de nuestro Excel 2013. Listos. Yo creo que ya con esta última demostración vamos finalizando nuestra sesión. Espero que haya sido de su agrado y la presentación. Para mayor información, nuestro blog de la comunidad, nuestra página en Facebook y las páginas oficiales de Microsoft, microsoft.com/SQL, microsoft.com/BI y la página del Microsoft Virtual Academy para practicar todo el tema de inteligencia de negocios dentro de SQL Server. Muchísimas gracias por su asistencia. No sé si Alberto tenga algo más que comentar.